Bendiciones, hermanos. Continuamos preparando un lugar en el que habite la presencia del Señor. La directriz dada por el Padre Celestial de levantar un altar de adoración en nuestros hogares es el medio que Él ha determinado para proteger y para bendecir a su pueblo en este tiempo. Recordemos que los grandes acontecimientos del pueblo de Israel siempre estuvieron precedidos de la edificación de un altar de adoración. Como ejemplo tenemos que antes de la conquista de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, el Señor mismo ordenó a la nación levantar un altar de adoración. De la misma forma, posterior al exilio babilónico, antes de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, lo primero que realizó el pueblo fue reedificar, levantar nuevamente el altar de adoración del templo que se encontraba en ruinas. ¿Es esto casualidad? ¿Cuál es el propósito del Padre de edificar o de levantar un altar de adoración? Este acto profético es sumamente importante y simboliza el establecimiento del gobierno de Yahweh en ese lugar. Por lo tanto, al levantar un altar de adoración en nuestras familias, estamos marcando un territorio para Dios, pero no para cualquier Dios, sino para el único Dios, para Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, de todo lo que podemos ver y aún más de lo que no podemos ver. Es importante, por lo tanto, levantar un altar en nuestros hogares. Tú decides si permanecer en la condición en la que te encuentras o permitirle al Señor obrar en tu familia para que los grandes cambios, esos cambios perdurables que todos esperamos, los cambios que solamente puede traer Yahweh a nuestras vidas, comiencen a ejecutarse en nuestro hogar y primeramente en nuestras vidas. Los cambios grandes que nosotros podemos manifestarlos, solamente los puede ejecutar el Espíritu Santo. Si trabajamos solamente con nuestra fuerza, estos cambios, estas modificaciones pueden durar cierto tiempo. Quizás duren un mes, quizás duren 2 meses, o inclusive solamente pueden tardar horas. Cuando llega la tentación, el cambio se va. Sin embargo, los cambios perdurables, los cambios que ejecuta el Espíritu, permanecen en el tiempo. Los cambios que impactan nuestro espíritu, que nos hacen entender que es Dios el soberano, que es Dios el que gobierna, esos cambios son los que pueden permanecer. Pero ¿cuándo se ejecutarán esos cambios en nuestras vidas? Bueno, tal como lo hizo el pueblo de Israel y aún lo seguimos haciendo nosotros, cada vez que nosotros decimos, Padre, santificado es tu nombre, venga tu reino a nuestra familia, venga tu reino a la tierra, con el altar de adoración. Cuando cedemos el control a Yahweh, para que Él se establezca en nuestras casas, para que su gobierno permanezca. Este gobierno, esa su presencia, es la que va a hacer que en nosotros comience a permanecer, a que la Torá sea impactada en nuestros corazones. Y cuando la Torá comienza a ser escrita en nuestros corazones, el orden viene. Y con el orden vienen los cambios. Entonces, es necesario que primeramente las cabezas de los hogares se levanten. Levántate tú, padre de familia, levántate tú, mujer de hogar, que aunque estés sola, tú sigues siendo el pilar fundamental de tu casa. Levántate, pon tu fe por obra y establece un altar de adoración en tu casa. Esto no es cuestión de moda, esto no es cuestión de ritual, no es cuestión de realizar un proceso o un ejercicio por un corto tiempo porque estamos en medio de un congreso, porque estamos en medio de algún tipo de evento de la iglesia. Esto se trata de supervivencia, se trata de permanecer, se trata de resistir, se trata de establecer definitivamente el gobierno en tu casa. Porque hemos vivido realidades distintas, una realidad que vivimos en la iglesia en la cual nos congregamos y otra realidad que es la verdadera realidad, que es la que vivimos en nuestros hogares. Si nosotros tendemos a comparar estos dos lugares, podemos entender que ninguno de los dos en verdad hay una adoración genuina al Padre. Desgraciadamente, nosotros hemos sido formados con la creencia de que si trabajamos para el Señor equivale a adoración al Padre. Y ciertamente esto no es así. Ahora que las iglesias están cerradas, que por motivo de una pandemia necesitamos estar aislados o pasar mayor tiempo en nuestros hogares. Ahora que en las iglesias no se están llevando a cabo ningún tipo de servicio, es cuando el pueblo ha comenzado a aflejar, porque se ha mostrado la verdadera realidad de nuestra condición espiritual. Una condición en la cual entendemos o creíamos que el trabajo era adoración.
Entonces, hermano, es importante que entiendas, trabajar para el Señor no es tener comunión con Él. Trabajar para el Señor es bueno y es agradable ante sus ojos. Pero la verdadera adoración, la que llega con olor fragante, es cuando entregamos la adoración aun cuando estamos fuera del culto de religioso, aun cuando estamos fuera de la iglesia, cuando estamos en nuestros hogares, y que podemos igualmente en esa adoración, en ese mover del Espíritu, incluir a nuestra familia. Entonces, papá, mamá, aún tú si eres el único siendo hijo, el que se levanta en tu casa, ten fe. Una fe que no es mágica, una fe que no se va a la hechicería, a la brujería, sino que es una fe obediente. Y comienza a levantar ese altar de adoración para el Padre. Es importante que si tú eres la cabeza o el jefe del hogar, le puedas explicar al resto de tu núcleo familiar por qué y para qué levantar un altar de adoración. Recuerda que los actos que se realizan sin conocimiento son meramente rituales y eso no tiene una respuesta o no son idóneos o de agrado para el Padre. Entonces recuerda decirle primeramente que adoramos a Yahweh, el creador de los cielos y la tierra. La palabra dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, primeramente, porque nuestros pensamientos deben estar alineados con los pensamientos de Dios, con los pensamientos de Yahweh, y debemos ser guiados precisamente por el Espíritu Santo para que ese mover comience a fluir en nuestras vidas primeramente y posteriormente en nuestras familias. Y segundo, dice que lo adoren en verdad. La palabra también dice que la verdad es Yeshua y fuera de él no existe otra verdad. Por lo tanto, el altar de adoración debe levantarse sobre la piedra angular que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Mesías, quien nos redimió y quien nos salvó, y por quien nosotros tenemos algún valor, porque ciertamente no éramos nada, y el valor que tenemos es el valor que nos dio el Padre a través de su Hijo. Por lo tanto, valemos la sangre de Yeshua. De manera que cuando vayamos al altar, tenemos que entender que al ser un lugar de sacrificio, tenemos que estar dispuestos a entregar, no tanto a recibir, sino a entregar. La clave está en dar. ¿Qué vamos a dar? Pues todo lo que tenemos. En el altar debemos ir con una actitud de rendición, con una actitud de doblegar nuestro yo, de doblegar nuestro ego, para que sea precisamente el Señor estableciendo su Torah en nosotros, para poder traer el orden. Entonces yo te invito a que te levantes, a que edifiques primeramente el altar en tu corazón y luego en tu familia, en unidad, en coinonía, en ese poder que trae el acuerdo, para que los grandes cambios comiencen a manifestarse en tu hogar. La única manera de permanecer y de resistir en estos tiempos difíciles es si la presencia del Señor se establece en nosotros. Cuando la presencia de Dios llena nuestras vidas y llena nuestros hogares, tenemos la firme convicción a través de esas experiencias sobrenaturales que solamente se pueden vivir en su presencia, de que Dios es real, de que Dios es verdad, que Él es fiel a su palabra y que por lo tanto, si Él ha dicho que nos va a proteger en medio de esta circunstancia, ciertamente esa protección está. La incredulidad se va en la presencia de Dios, porque a medida que nos comunicamos con Él, nuestro amor hacia Él también va creciendo. Esta relación, la relación de padre a hijo, se fundamenta en amor. Y el amor no solamente borra multitud de pecados, sino que nos hace confiar en aquel que nos amó primero. Bendiciones, hermanos.